Les voy a invitar a que estén en pie, hermanos. Desentúmase un poquito. Y cantemos juntos con el grupo de alabanza este hermoso canto. Dígale fuerte. Si sabes el nombre de ese rey, cántalo con todo tu corazón. Sigan tocando en el fondo. Yo no sé si dejaron su Biblia abierta en el pasaje que nos dejó Rubén, pero si no, les voy a invitar a que abran su Biblia así como estamos de pie nuevamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 21. Cuando terminemos de leer el pasaje, nos vamos a unir todos en el coro: su nombre es Cristo, para no agarrarnos de sorpresa. ¿Está bien? Como bien apunta Rubén, hoy día se inician la celebración o la conmemoración de lo que tradicionalmente se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Y según estas festividades, un día como hoy, hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesús entró en la ciudad de Jerusalén con un propósito muy, muy específico. Y eso nos lo narra cada uno de los evangelistas. Pero para este mensaje quiero tomar la perspectiva de Mateo. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Por cierto,
Quizá algunos se esté preguntando que si vamos a tener actividades de Semana Santa. Déjenme recordarles, el jueves tendremos nuestro servicio normal. El viernes vamos a tener oración con todo el staff, todas las personas que estamos involucrados en el servicio a los indigentes. Y el día sábado desde las 9 vamos a empezar con los preparativos para el festival a los indigentes en el Estadio Antonio Palacios. O sea, vamos a celebrar la Semana Santa haciendo lo que nuestro Señor Jesús hizo, ¿verdad? Sirviendo, yendo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El ejemplo de nuestro Señor es: ni yo, siendo su maestro, he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Eso es la manera en que vamos a celebrar. Qué mejor manera, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, no quisiera que nos pasara por desapercibida fechas tan importantes dentro de la cristiandad. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Diga conmigo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta? Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo. ¿Cómo aclamaba la gente, hermanos? Hosana al Hijo de David. Diga conmigo otra vez: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Toda la gente preguntaba: ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es este? ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? ¿Por casualidad alguien sabe su nombre? ¿Por casualidad alguien le conoce? Dígalo fuerte. Poderoso, nuestro Rey, el Rey de la gloria, nombre sobre todo nombre, nombre sin igual. Levanta tus manos ahí en tu lugar y oremos al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdanos en esta tarde a exaltar a Jesucristo. Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por ti. Pon en nosotros esa intención. Haz nacer en cada uno de los que estamos aquí la convicción de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Haznos entender, Señor, que tu nombre es sobre todo nombre, que tu nombre es sin igual, que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, hay salud para los enfermos, que en el nombre de Jesús hay esperanza, hay esperanza. Enséñanos a exaltar a Jesús.
Bendito Señor. Bendito Señor. Alguien puede darle palmas a Jesús y exaltar su nombre. Alguien puede alabar el nombre de Jesús. Diga conmigo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito tú, Jesús. Exaltado es tu nombre. Exaltado es tu nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Salude a unas 3 personas alrededor suyo antes de sentarse, hermanos. Salude por lo menos a 3 y ya después se puede sentar. Muy bien, que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder saludarles y para compartir la palabra de Dios en este día tan especial. Como ya se nos ha explicado, que estamos conmemorando la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén. La tradición lo convirtió el Día de Ramos, ¿verdad? O el Día de Palmas, por el hecho de que entre la multitud algunos tendían los mantos delante del Señor, mientras que otros cortaban ramas de los árboles para vitorear la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe que esta historia es tan importante que los 4 evangelios narran o dan su propia perspectiva? Son pocas las historias en los evangelios que son abarcadas por los 4 escritores, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno quiso aportar su granito de arena. Y se le conoce como la entrada triunfal por el recibimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo a su llegada a Jerusalén. Para esta ocasión las multitudes se estaban congregando porque ya se acercaba la fiesta de la Pascua. Y era una de las 3 grandes peregrinaciones que todo varón judío se veía obligado a observar, y no solo él, sino llevar a su familia consigo. Estaban las multitudes ya agolpando en la ciudad de Jerusalén, y la Biblia nos dice que Jesús estuvo unos días en una aldea llamada Betania, en donde vivían su amigo Lázaro junto con sus hermanas Marta y María. No tenía mucho que él había resucitado a Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan de ese milagro, hermanos? Y mucha gente había ido a Betania para testificar que fuera cierto lo que Jesús había hecho en la vida de Lázaro. Según el relato de Juan, cuando Jesús decidió que ya era hora de ir hacia Jerusalén, había una multitud que le seguía desde Betania. Betania era una aldea a unos escasos kilómetros de Jerusalén. Por eso cuando Jesús viene hacia Jerusalén, hay muchos que le acompañan. Hay muchos que ya vienen con él en el trayecto, pero hubo gente en la ciudad de Jerusalén que salieron para recibirle con hojas de palma. Así que tenemos el encuentro de 2 multitudes que terminaron fusionándose en una. Como en toda multitud, hermanos, siempre hay quienes saben lo que está pasando y otros que solamente acuden por curiosidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se trate de lo que se trate, un mitin político, reuniones de lo que sea, siempre que hay una multitud hay gente que está ahí porque tiene algo que hacer, pero hay gente que porque le llamó la atención la multitud, de repente, oye, ¿para qué las palmas? ¿Quién sabe? Tú agarra uno, ¿verdad? Y empieza a decir lo que la gente dice. Siempre pasa así. Así que la multitud al unísono, que era muy numerosa, algunos consideran que se trataba de varios miles, tanto los que seguían como los que estaban en Jerusalén para recibirle, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los que iban atrás, y la gente que iba delante, dice, y los que iban atrás aclamando decían al unísono: Hosana al Hijo de David. Diga conmigo: Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana, que se utiliza directamente del hebreo, significa salva ahora.
La esperanza de la multitud es que la salvación llegara a través de la figura que ellos estaban aclamando, pero la salvación que estaban esperando les apremiaba y decían que fuera ahora. Salva ahora, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ahora, con esta lectura, hermanos, y esta introducción, quiero que me acompañen a descubrir el mensaje de Dios vertido en esta historia maravillosa desde tres perspectivas. Diga conmigo, tres perspectivas. Número uno, yo quiero hablar de la figura del Mesías. En segundo lugar, yo quiero hablar sobre la esperanza del pueblo judío. Y en tercer lugar, quiero hablar sobre los propósitos que Jesús tuvo o tenía en mente cuando participó voluntaria y conscientemente de esta entrada triunfal. Pero vamos en orden. Y en primer lugar analicemos la perspectiva o la figura del Mesías. Cuando hablamos del Mesías, hermano, es necesario que nos remontemos a la perspectiva profética. En los escritos del Antiguo Testamento, los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo dieron muchos detalles sobre alguien que en la tradición judía se le empezó a nombrar como el ungido, que es la traducción de Mesías. Y dieron tantos detalles entre Isaías, Jeremías, Zacarías, Miqueas y varios de los profetas del Antiguo Testamento que sabemos en dónde nacería, por ejemplo, el Mesías. Se anunció que nacería en la aldea de Belén, ¿verdad que sí? Sabríamos cuáles serían las características de su vida y también de su muerte. Isaías capítulo 53 nos da muchísimos detalles de su muerte, pero es el profeta Zacarías el que vislumbró 500 años antes de que ocurriera la entrada triunfal, que llegaría el momento en que ese ungido, ese hombre en el que estaban vertidas las esperanzas de los judíos, entraría triunfante montado sobre un burrito, hermanos. Y usted me puede decir, pero ¿qué de triunfante hay entrar en un burrito, verdad? Porque desde nuestra perspectiva, bueno, el burrito es más o menos un animal no tan de caché, digámoslo así, ¿verdad? Cualquier legislador, cualquier guerrero, cualquier gobernante pudiera haber elegido a lo mejor un corcel, un caballo pura sangre o un camello de perdida del año, ¿verdad, hermanos? Pero un burrito. Pero cuando estudiamos un poco la historia de los hebreos, nos damos cuenta que los antiguos legisladores, los antiguos gobernantes judíos utilizaban los burros como su animal de carga. Y esto, amados hermanos, vendría a ser como el vehículo oficial de los regidores judíos. Es interesante, ¿verdad? Porque haber entrado en un corcel hubiera implicado que entraba como un guerrero. Pero entrar montado sobre un burrito o un pollino de asna, que no es pollito, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos. Pollino es la cría del asna. Haber entrado en eso implicaba que su reino, hermanos, era en paz, por lo menos en esta ocasión, para que se le reconociera como el príncipe de paz. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, amados hermanos? Pero en la mentalidad judía, para el pueblo hebreo, la figura del Mesías, debido a las profecías vertidas en todo el Antiguo Testamento, siempre fue asociado para ellos a un periodo de prosperidad y de paz. Los rabinos judíos asociaban la figura del Mesías venidero al periodo más próspero en todo el reino de Israel. Por esta razón, cuando comenzó a correr el rumor de que por ahí venía un profeta de Nazaret que andaba obrando milagros, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, volviendo la vista a los ciegos, la mentalidad judía asociaba eso a lo que Isaías hablaba de esa figura. Empezaron a crecer las esperanzas de que el Mesías venía, de que el pueblo de Israel por fin vería su liberación total de la opresión a la que habían sido sometidos vez tras vez y vez tras vez. Fíjense, en la mentalidad judía, la figura del primer siglo, la figura del Mesías o del ungido,
estaba asociada inmediatamente al periodo de paz y prosperidad. Por eso cuando Lucas, el evangelista, habla sobre el mismo relato de la entrada triunfal, dice que antes de entrar Jesús habla a la multitud y les cuenta una parábola, la parábola de las 10 minas. Después lean en casa Lucas 19. Pero el versículo 11 nos habla de cuál era la perspectiva judía. Capítulo 19, versículo 11 de Lucas dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y es que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Cuál era la mentalidad de los judíos sobre el advenimiento del Mesías? Que cuando el Mesías apareciera, el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente de una forma terrenal. ¿Qué implicación tenía esto, amados hermanos? Miren, síganme conmigo este recorrido histórico. Se acordarán que los judíos fueron cautivos en Babilonia durante 70 años, ¿verdad que sí? Y posteriormente el Señor les permitió volver y reedificar las ruinas antiguas. Sin embargo, eso no significa que hayan logrado su independencia. Todavía siguieron siendo una provincia del gran imperio de Babilonia, solo que recuperaron ciertas libertades. Pero al imperio de Babilonia se levantó otro imperio más poderoso llamado los medo-persas, que continuaron dominando a los judíos. Continuaron dominando Jerusalén, toda la región de Judea. Cuando el imperio medo-persa cayó, se levanta otro imperio de los griegos comandado por Alejandro el Magno, que todavía seguía dominando a los judíos. Y cuando los griegos cayeron, se levanta el imperio romano y todavía seguían siendo los judíos dominados por un imperio superior a ellos. ¿Cómo no iban a esperar una liberación? Si aun cuando les permitían tener ciertos lujos, ciertas libertades espirituales, vamos a decirle así, pues Herodes, uno de los jerarcas romanos, les construyó un templo de muy buena facha, dicen los historiadores. Sin embargo, fíjese cómo era la situación de opresión, que para llegar al templo de los judíos, dicen algunos historiadores, que forzosamente para entrar al templo de Herodes tenían que pasar bajo un arco que tenía encima el águila, que indicaba que estaban bajo el imperio romano. O sea, ir al templo para los judíos y pasar por esa puerta era una ofensa diaria. Era recordarles que aunque tenían cierta libertad, todavía seguían estando cautivos, todavía estaban bajo el poder de un imperio opresor. Por eso todas sus esperanzas estaban cifradas en que cuando apareciera la figura del Mesías, Él vendría para romper las cadenas opresoras. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, amados hermanos? Por eso las multitudes pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Las condiciones presentes del pueblo judío en los tiempos de Jesús eran de sometimiento al imperio romano, el último de los grandes imperios que les había dominado. Y había muchos que, aunque no creían en Cristo con una fe espiritual, esperaban que fuera para ellos por lo menos un caudillo, un glorioso libertador temporal. Y leemos en los evangelios incluso que en un par de ocasiones habían querido tomarle para hacerle rey. ¿Se acuerdan de esas ocasiones, hermano? Ese era más o menos el contexto histórico debido a las profecías mesiánicas del ambiente en el que nuestro Señor Jesucristo caminó sus 3 años de ministerio. Conforme se fue dando y creciendo el rumor de que Él era el Mesías, esa esperanza fue creciendo en el pueblo judío. La esperanza de los judíos, hermanos, se puede definir de 3 maneras. Los judíos esperaban, diga conmigo, una redención política, independencia y restauración de la monarquía hebrea. Esas eran sus 3 prioridades. En su lista de peticiones de los judíos que acudían al templo a orar, siempre estaba presente que Dios les concediera la independencia, les redimiera políticamente y también que restaurara la monarquía hebrea. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 24, porque este pasaje es muy representativo de lo que yo le estoy diciendo.
Lucas capítulo 24, versículo 21. Esta historia ocurre después de la resurrección de Cristo, cuando todavía no está muy bien asentado el hecho, todavía no le queda muy claro a todos los discípulos que Cristo ha resucitado. Y hay algunos discípulos que después de haberle visto crucificado, vieron muertas sus esperanzas ahí y decidieron regresar a su antigua vida. Nos habla de unos hombres que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Y de esos hombres que iban en el camino, se nos da el nombre de uno de ellos, se llamaba Cleofas. Bueno, la Biblia nos dice que cuando Cleofas y su amigo iban de camino a Emaús, Jesús les aparece. Y cuando les aparece, les hace una pregunta: ¿qué pláticas son estas las que ustedes tienen? Y Cleofas y su amigo parece que quieren regañar a Jesús, ¿verdad? Le dicen: ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que acaba de pasar? Como un varón galileo anduvo con el poder de Dios, sanando a los enfermos y haciendo multitud de milagros, ¿verdad? Y tuvo que ser crucificado, dice, por los emperadores. Nuestras autoridades y nuestros gobernantes le entregaron a muerte. Pero en el versículo 21 lanza una frase muy representativa de las esperanzas judías. ¿Qué dice Cleofas? Pero nosotros esperábamos, lea conmigo, nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Sabe que cuando yo leo ese relato y llego a ese punto, me enternece mucho lo que dice Cleofas? La manera en que lo dice. Está expresando sus esperanzas, ¿verdad, hermano? Es que nosotros habíamos depositado nuestra fe en que ese hombre que murió en la cruz iba a ser el que redimiría a Israel y por fin nos libraríamos del lazo opresor de los romanos. ¿Era una esperanza válida, sí o no, hermanos? ¿Es válido anhelar la independencia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Sin embargo, todavía no terminaban de conectar todos los puntos. Todavía no se habían percatado que el plan de Dios, que Dios estaba trabajando, tenía un panorama mucho más amplio. Todavía no se percataban de que el imperio que estaba siendo derrocado no era un imperio terrenal, sino el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, el imperio de las tinieblas, y cómo Cristo se estaba ocupando de ese problema primero. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermanos? Pero diga conmigo: nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Esta frase bien que puede resumir la esperanza de los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Tocante a la independencia, hermanos, repito, los judíos estaban hartos de vivir subyugados, de tener que pagar impuestos abusivos a un imperio del cual no se podían rebelar. La enseñanza de Jesús de llevar la milla extra, la carga, tenía que ver sobre todo si un soldado romano se encontraba con un ciudadano judío y le decía: hey, lleva mis maletas o lleva mi carga. Estaba obligado por ley a cargarlo por lo menos una milla. Era una situación de opresión, hermanos. Era una situación difícil. ¿Cómo no iban a anhelar la independencia? Por eso, viendo las portentosas obras hechas por Cristo, viendo que resucitaba a los muertos, viendo que levantaba a los paralíticos, que a los ciegos daba vista, rápidamente el deseo en la mente del judío comenzó a engendrar el pensamiento: ¿y si este nos libra del César? ¿Y si este es el que ha enviado Dios para liberarnos de esta opresión? Ellos se imaginaron que Jesús podría probablemente restituir el reino a Israel y darles la libertad. Fíjese, tocante a la restauración de la monarquía hebrea, Hechos capítulo 1, versículo 6. Nuevamente, sobre la confusión que hay en los tiempos de la resurrección de Cristo. Ya le han visto, ya saben que ha resucitado, ya saben, les ha dado indicaciones de estar en Jerusalén, pero estando testificando el momento de la ascensión, todavía algunos de sus discípulos, de sus más allegados, Hechos capítulo 1, versículo 6, le hacen esta pregunta: Señor, ya vimos que venciste la muerte, pero ¿qué le preguntan, hermanos? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ni sus discípulos estaban entendiendo de qué iba el asunto, hermanos.
no estaban captando el panorama completo de lo que Dios estaba trabajando en la persona de Cristo. Por eso es tan relevante la narración de la entrada triunfal y todas las implicaciones. Porque los judíos esperaban redención y restauración, pero no estaban entendiendo a cabalidad el plan de Dios. Cleofas habla por todos los judíos de su época cuando dice: nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Es más, yo hasta me atrevo a pensar que fue Cleofas el mismo que le preguntó: oye Dios, pero antes de que te vayas para arribita con tu padre, ¿vas a restaurar el reino en nuestros días? Para lo cual no hubo respuesta. Si yo hubiera sido Jesús, a lo mejor le aplicaba la de: cállense, 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 que me desesperan. No están entendiendo nada. No están discerniendo lo que yo estoy trabajando. Ustedes tienen sus expectativas en algo terrenal, cuando yo estoy trabajando en cuestiones eternas, en cuestiones espirituales. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermanos? Nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. Y a decir verdad, ¿cuántos no nos podemos identificar con Cleofas? Cuando hemos alzado delante de Dios nuestras expectativas, nuestras esperanzas tocante a lo que creemos que Dios debería de hacer en la situación que estamos pasando. Señor, yo espero que tú hagas esto. Señor, yo espero que tú hagas lo otro. De alguna manera Cleofas nos representa a todos aquellos que hemos esperado algo de parte de Dios. Porque le digo algo, amados hermanos, nos han enseñado a esperar en Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios no cumple nuestras expectativas? Le pregunto a usted. Es bueno esperar en Dios, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero nuestras expectativas deben estar enfocadas en el deseo de Dios y no en nuestros propios deseos egoístas. Es bueno tener expectativa de lo que anhelamos que Dios haga en nuestra vida, pero a veces esos anhelos no son más que el sentir de un corazón enfocado en su propio beneficio. Dice Santiago: ustedes piden y no reciben porque piden mal. No están entendiendo cómo deben de pedir. No están entendiendo en qué debe estar enfocada su expectativa. Es como cuando decimos: es que yo quería ese trabajo, hermano. Yo quería que se me abriera esa puerta. Yo quería emprender ese negocio. Le he pedido a Dios que me sane, que me supla para pagar mis deudas, que haga esto y lo otro. Expectativas que a veces lanzamos al aire, que muchas veces son buenas, que muchas veces son bíblicas, pero que no necesariamente corresponden con lo que Dios está trabajando en el momento en nuestra vida. ¿Estoy siendo claro con esto, hermanos? Porque he visto a mucha gente decepcionarse con Dios por una respuesta negativa o por el retardo de una respuesta. ¿Ha visto a gente así usted, hermano? O siendo un poco más honestos, ¿se ha sentido en algún momento de su vida desesperado, decepcionado con Dios? Decir: ¿por qué si estuve todo este tiempo pidiéndote y esperando esto, tú no me contestaste? A lo mejor no me van a decir que sí, pero en su corazón más de uno ha pasado por situaciones similares. Quiero decir algo, querido hermano. Cleofas está bien alineado con la expectativa, solamente que no está entendiendo el tiempo. Sí, Jesús va a redimir a Israel, pero no como Cleofas lo está esperando. Dios está trabajando de una manera que tú y yo no entendemos. El retraso de una respuesta de parte del cielo no siempre significa un no de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A veces significa solamente: todavía no. Espérate. He escuchado tu clamor, te lo voy a conceder, pero yo estoy trabajando con cosas más importantes que tú ni siquiera alcanzas a discernir. Las esperanzas de los judíos de redención por la figura del Mesías eran correctas, solo que no estaban correspondiendo al tiempo de Dios. Y por causa de no entender esto, muchos de los que aclamaron a Jesús con palmas y sus mantos y gritaban: Hosana al Hijo de David, gloria a Dios en las alturas, unos días después estaban en el patio de Poncio Pilatos diciendo: crucifíquenlo, queremos a Barrabás. Denos a Barrabás en lugar de ese nazareno. Era un impostor. El Mesías jamás se hubiera dejado vencer por ningún ejército romano.
Cuando nuestras expectativas, amados hermanos, no están bien cifradas en Dios y en lo que Dios está haciendo, generalmente vamos a terminar en decepción. Qué tremendo es esto. Yo te pregunto, ¿cómo respondes o cómo respondemos cuando somos decepcionados en nuestras expectativas? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues gloria a Dios. El Señor es bueno en todo tiempo. Sí, hermanos, así bien amables, bien agradecidos. Pues al cabo ni lo quería. Cochinero, ¿verdad? Porque siempre solemos despreciar aquello que queda lejos de nuestro alcance. En el mejor de los casos. Pero luego vienen los berrinches, viene la crisis de fe. Y Dios me estará oyendo. Y Dios estará dentro de esto. Estuve clamando, estuve ayunando, estuve pidiendo, y todo lo que yo estuve esperando nunca se cumplió. ¿Cómo respondes cuando tus expectativas son decepcionadas? Ya no digo por una persona, sino por tu idea de Dios. El ejemplo de esta gente, porque así somos la gente de cambiantes. Un día están diciendo: ah, Señor, sálvanos ahora, te reconocemos como el Rey, tú eres el Mesías prometido, tú eres el que nos va a libertar. Y no están discerniendo lo que Dios está haciendo. Para 5 días después están diciéndole a Poncio Pilatos: entrégalo. Ni parientes somos, ni lo conocemos. Es más, es de Nazaret de Galilea. Fúchila. ¿Qué Mesías ni qué Mesías? Renegaron de él, hermanos. Como a veces nosotros renegamos de Dios porque no cumple lo que nosotros queremos que haga. Pero conviene que no olvidemos esto. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y si se me permitiera agregarle algo, yo diría: y ni mis tiempos son los tiempos de Dios. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Las esperanzas judías fueron decepcionadas porque no estaban calibradas en el cronograma de Dios. Iban bien dirigidas. Estaban entendiendo claramente que cuando el Mesías venga, sobre Israel habría paz, sobre Israel habría prosperidad. Sin embargo, no estaban entendiendo el tiempo. Por eso Cristo utilizó este acontecimiento a propósito, hermanos. A propósito, yo quiero hablar de los propósitos de Cristo sobre la entrada triunfal. Número 1, Jesús a propósito quiso entrar de esa manera. ¿Sabe por qué, hermano? Para que se cumplieran las profecías. Diga conmigo: se cumplieran las profecías. Mateo nos dice: todo esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Verdad que sí, hermanos? Y nos dice: ¿qué dijo el profeta? Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pero ¿a qué profecía se está refiriendo Mateo? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 9, versículo 9, para que vea la exactitud de lo que Dios está anunciando y de lo que se estaba cumpliendo en la persona de Cristo. Es decir, cuando la gente recibe a Cristo, hay cumplimiento de profecías. Pero todo ello fue hecho con intencionalidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Exactamente igual que como lo escribe, bueno, muy parecido a como lo narra Mateo, ¿verdad que sí, hermanos? 500 años antes de que sucediera. ¿Ustedes creen que Jesús no estaba consciente de esa profecía? ¿Ustedes creen que de repente alguien le leyó el rollo? Oye, fíjate qué casualidad, Zacarías escribió hace 500 años que así ibas a entrar. No, Jesús no, ¿de veras? No sabía. No, lo hizo a propósito. A propósito, para que se cumpliera ¿qué cosa? La palabra de Dios. Todo lo que hacía Jesús tenía como propósito el cumplimiento de las palabras de Dios.
Como les decía, los antiguos legisladores hebreos solían cabalgar sobre asnos. Y aunque Jesús fue intencional en el cumplimiento de esta profecía, Juan nos dice que los discípulos lo entendieron hasta después de la glorificación de Jesús. Hasta que Cristo no ascendió al cielo, no les quedó claro que Jesús estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Pero ese no fue su único propósito. Otro propósito de Cristo fue cumplir el plan redentor. Diga conmigo, cumplir el plan redentor. Volviendo a los caminantes de Maús y la esperanza de Cleofas, que decían: nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Yo le pregunto, hermanos, ¿cómo responderíamos a Cleofas? ¿Cómo responderíamos al clamor de Cleofas? Permítame entablar un breve diálogo con Cleofas. Yo le diría: sí, Cleofas, Cristo es el Redentor, y no solo de Israel, sino de todas las naciones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido Cleofas, era necesario que se cumpliera todo lo dicho por Moisés y los profetas tocante al Cristo. Era necesario que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido Cleofas, era necesario que el niño nacido de una virgen creciera y se convirtiera en el varón experimentado en quebranto. Era necesario que fuera llevado como cordero al matadero antes de volver como león. Era necesario que venciera a los imperios antes que los imperios terrestres primero destruyera al imperio de la muerte. Querido Cleofas, Jesús está más interesado en resolver tu situación eterna que en resolver tu situación temporal. ¿Cuántos están entendiendo a Cleofas, hermano? A veces nosotros nos decepcionamos y preguntamos y vociferamos y decimos: Dios, ¿cuándo me vas a ayudar a resolver este asunto? ¿Cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo voy a poder liberarme de esta situación? Y Dios nos dice: espérate, estoy trabajando con algo más importante, más que tu condición actual. Me interesa el estado de tu alma, me interesa abrirte la puerta de la eternidad, me interesa proveerte el camino de la salvación, me interesa mostrarte que soy el camino, que soy la verdad y que soy la vida, a través del cual tienes que venir al Padre. ¿Se entera el Señor de tu situación? Claro que se entera. ¿Le es ajena al Señor tu pena o tu dolor? No le es. ¿Sabe que está siendo oprimido? Lo sabe, pero Él se está encargando de asuntos más importantes que a lo mejor no entiendes ahorita, pero los entenderás después. Bendito el nombre del Señor. Jesús, amados hermanos, está más interesado en resolver tu situación eterna que tu situación externa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está más interesado en el estado de nuestra alma que en nuestro estado de cuenta, hermanos. Digan amén, por amor de Dios. Es que no tengo, no me alcanza. Él está más interesado en la condición de nuestra alma. Jesús apareció en primera instancia para derrocar el reino de las tinieblas. Los judíos querían ser libres del yugo romano, pero no les interesaba ser libres del yugo del pecado. Dios estaba resolviendo en Cristo un problema mayor que el del dominio romano. Estaba resolviendo el problema del dominio del infierno. Así como Cleofas, muchos buscamos que Dios nos resuelva nuestros problemas más urgentes, pero no nuestro verdadero y nuestro gran problema, que se llama pecado. Alguien diga amén, por favor. Sáname. ¿Y de qué te sirve irte sano al infierno? Súpleme. ¿Y de qué te sirve conquistar todo el mundo si se pierde tu alma? Alcanzamos a poner esto en perspectiva, hermanos. Está el judío con sus palmas y con sus mantos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí que se agarre el César. No, tú tienes otro amo, tú tienes otro Señor. Se llama Satanás, se llama pecado, y yo vengo a arrebatarle la potestad que tenía sobre ti. Jerusalén me queda de camino a la cruz, pero ahí en la cruz voy a derrotar al imperio más grande que se ha levantado, para que todas las naciones reconozcan que soy Rey de reyes y Señor de señores.
Tu verdadero problema, amados hermanos, no es tu situación actual, amigo que me escuchas. Tu verdadero problema es el estado de tu alma. Lo que piensas que es tu problema no es tu problema. Ya le estoy robando frases a Arjona, ¿verdad? Perdóneme. El problema verdadero es el estado de nuestra alma. El problema de los judíos no se llama Roma. El problema nuestro, hermanos, no se llama deuda, no se llama enfermedad. El problema nuestro se llama pecado. Dios estaba resolviendo un problema mayor que el del dominio romano. Estaba resolviendo el problema del dominio del infierno. Pregunto, ¿de qué les hubiera servido a los judíos una liberación momentánea pero sin redención espiritual? ¿De qué les hubiera servido que el reino fuera restaurado? ¿Que Jesús hubiera sido sentado en el trono de Jerusalén? ¿De qué hubiera servido, hermanos, si no hubo una transformación espiritual? Si volverían a ser esclavos del pecado, si seguirían bajo el dominio de su padre el diablo, porque todo el que practica el pecado es hijo del diablo, así lo dice la Biblia, hermano. ¿De qué serviría eso? ¿De qué serviría que conquistáramos al mundo? ¿De qué serviría que se cumplieran todos nuestros anhelos si nuestra alma no está en las manos de Cristo? Amigo, amiga que me escuchas, tú piensas que tienes un problema, pero la solución para ti está aquí hoy. Él ha venido para buscar y para salvar a lo que se había perdido. Por eso aquí le aclamamos, aquí le reconocemos, aquí cantamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Otro de los propósitos de Cristo era la instauración del reino y derrocamiento del reino de las tinieblas. Jesús marchó sobre Jerusalén en cumplimiento de las profecías sobre su persona y obra. Fue el inicio de su última semana de actividades terrenales, en las que completó el plan de redención para la humanidad, inaugurando el advenimiento de su reino y el derrocamiento de las tinieblas, y preparando el camino para su retorno. Jerusalén le quedaba de camino a la cruz. Él mismo había anunciado: es imposible que muera un profeta fuera de Jerusalén. Eso solamente era una liturgia, eso solamente era una anécdota que le recibieran de esa manera. Su verdadero propósito estaba más allá. Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La figura que se nos da es la de un conquistador, de alguien que venció en la cruz del Calvario. Porque fue necesario, en primer lugar, destruir las tinieblas, triunfar sobre Satanás y sus huestes, para abrir así la puerta de salvación para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque para esto apareció el Hijo del Hombre. Amén. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para buscar y salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero cuando hablo de instaurar el reino, efectivamente, bajo la figura de Cristo entrando en Jerusalén, empieza a correr lo que se conoce, hermanos, no como la dispensación, pero como el advenimiento del reino de los cielos, que tiene dos aspectos: un aspecto presente y un aspecto futuro. Diga conmigo: aspecto presente y aspecto futuro. Derrotando a Satanás y a sus huestes en la cruz del Calvario, Jesús abre la oportunidad de salvación para que el reino de los cielos avance en la vida de todo aquel que le recibe como Rey y Señor. ¿Alguien le ha recibido como Rey y Señor?
De ahí que cuando Cristo viene a una vida, el reino de los cielos avanza. Pero hay un aspecto futuro en donde Cristo ya no vendrá montado sobre un burrito humilde, sino aparecerá en los cielos y todo ojo lo verá, viniendo sentado sobre un corcel blanco, y todos aquellos que le despreciaron, dice la Escritura, podrán reconocer que Él es su Salvador. Es decir, hay un aspecto del reino que todavía le resta por cumplirse. Estoy siendo claro con eso, hermanos. Que no se cumplirá, aunque nosotros gritemos, pataleemos, decretemos o profeticemos, hasta que Cristo venga. Eso necesita quedarnos claro. Otro de los propósitos de Cristo era generar la expectativa de su inminente retorno. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amados hermanos, el reino de los cielos ha empezado a andar, pero no tendrá su establecimiento total hasta el retorno del Rey. Por eso, bienaventurado aquel que espera, que vela la segunda venida del Señor, porque ellos tendrán parte en el reino milenial. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Fíjese, en los tiempos presentes, en estos tiempos hay expectativas dentro del pueblo judío por la venida del Mesías. El pueblo judío está analizando las Escrituras, la situación internacional, y están creyendo que está cerca la venida del Mesías. Pero lo que para ellos es la primera, para nosotros será la segunda, hermanos. Que nos dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, que cuando Cristo vino a los suyos, ellos esperaban paz, ellos esperaban prosperidad, ellos esperaban independencia terrenal. No entendieron lo que Cristo estaba haciendo, por lo tanto dijeron: este no puede ser el Mesías. Es un profeta, pero no el Mesías. Pero sucederá, amados hermanos, según lo que nos enseña la Biblia, que el pueblo de Israel será rodeado por sus enemigos que buscan la destrucción. La verdad es que las noticias testifican que cada vez están más cerca esos tiempos, y cuando estén listos para destruirlos, entonces todo ojo verá el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que, repito, para los judíos es la primera, porque para ellos no creyeron cuando el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros, pero para nosotros es la segunda. Para ese tiempo nosotros ya fuimos arrebatados, ya fuimos transformados, ya fuimos juzgados en el trono de Cristo, ya fuimos coronados, ya nos casamos y descendemos con Él a la tierra para establecer un reino duradero, un reino sempiterno, un reino que no tendrá fin, un reino de paz que tendrá a Cristo como Rey y como Señor. Bendito es su nombre. Quiero invitar a los músicos que vengan aquí al frente. Ya casi voy a terminar, hermanos. Como conclusión, podemos decir que Jesús, como hijo de hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero como el eterno Hijo de Dios, vendrá para reinar con justicia y poder sobre la humanidad. Y esto no es un cuento de hadas, hermano. Esto se cumplirá sí o sí. Cristo está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hoy más que nunca necesitamos predicar este mensaje. Vayamos y amemos a los indigentes, sirvamos a todo mundo, pero sobre todo tengamos presente: Cristo está a la puerta, y a cada uno le dará según haya sido su obra, dice el libro del Apocalipsis. Esto no es fantasía, hermanos. Es la palabra eterna de Dios. Escuche, Jesús cumplió las promesas del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Por tanto, podemos estar confiados en que también cumplirá las promesas del Nuevo tocante a su retorno. Amén. Así como cumplió las profecías que sobre él se vertieron, así se cumplirán lo que dice el Nuevo Testamento, que un día muy cercano
con trompeta de arcángel, con voz de arcángel, el Señor descenderá del cielo. Y nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y todos seremos transformados para morar por la eternidad con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Tomé esto prestado, hermanos, de las notas de un pastor que me bendijo mucho y quiero leérselo, haciendo reflexión sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice: Jesús entrando en Jerusalén. ¿No es interesante que el Hijo de Dios hiciera su entrada en un burro? Todos los conquistadores antes y después lo han hecho con caravanas, anunciando con trompetas su llegada con anticipación. Nabucodonosor de Babilonia rodeó la ciudad por meses, les anunció su entrada. Alejandro Magno anunció su llegada y una comitiva de judíos salieron a recibirle con flores de bienvenida. Incluso Mahoma y sus 20 caudillos, llamados los califas, entraron a Jerusalén por la fuerza en el siglo VIII. Saladino, el turco otomano, entró con ejército. Suleimán el magnífico reconstruyó los muros de la ciudad, que terminó el 2 de octubre y entró por la fuerza también a Jerusalén. Ricardo Corazón de León y los cruzados en el 1191. El Kaiser alemán Guillermo II mandó en el siglo XIX romper la pared continua a la puerta de Jaffa para hacer más pomposa y reluciente su entrada. Un general inglés entró a Jerusalén el 11 de diciembre de 1917. Lo hizo a pie, conquistando la ciudad para el reino inglés. Todos estos hombres entraron a Jerusalén con la espada de la conquista. Jesús entró a Jerusalén humilde y manso, con lágrimas de amor por la ciudad. El primer judío en conquistar Jerusalén fue el rey David, y la conquistó con la espada. Pero 2000 años después, otro judío descendiente de David la conquistó con su amor. David fue coronado rey en Jerusalén. Jesús fue coronado con una corona de espinas. David la hizo capital de su país. Jesús la hizo la ciudad de su muerte y resurrección. David murió con honores en Jerusalén. Jesús murió como un ladrón afuera de Jerusalén. David es recordado como uno de los mejores reyes de Israel, y Jesús vendrá a Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un día como hoy, un domingo de Ramos, Él entró montado sobre un burrito, pero pronto volverá, como Juan lo describe en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Ubíquese ahí y póngase de pie, por favor, para darle lectura. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Con el coro a nuestras espaldas de fondo. Repito: un día como hoy, Jesús entró humilde en un burrito, y las multitudes le cantaban: Hosana al Hijo de David. Pero un día que cada vez está más cercano, Jesús volverá. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien sabe quién es Él?
Alguien puede alabar su nombre. Alguien diga, su nombre es Cristo. Levanta tus manos, abre tus labios. Dios poderoso. ¿Alguien puede alabar a Cristo? Había gente que ponía sus mantos para que Jesús pasara por ellos. Había gente que arrojaba palmas al paso de Jesús. Al unísono le exaltaban. Sus expectativas fueron insatisfechas. Pero ten por seguro que nunca será avergonzado aquel que confíe en la palabra de Él. ¿Cuántos anhelan su retorno? ¿Cuántos saben que Él está a la puerta? ¿Por qué no le dice, Señor, te espero, te espero, te espero, amado Jesús? Te espero. Dios poderoso, el Rey de mi ser, el Rey de la gloria es Jesús. El Rey de la gloria es Jesús. Exáltale un momento más, exáltale un momento más. Jesús, a donde entra, Él entra triunfante. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Él no conoce la derrota. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Deme un segundo con sus manos alzadas y sus ojos cerrados. Yo quiero dirigirme a la gente que aún no ha rendido su vida a Cristo. ¿Por qué no le permites que entre triunfante a tu vida? ¿Por qué no le permites? ¿Por qué no te permites, mejor dicho, rendirte completamente a su reinado y a su soberanía? Quizá hoy es el día que Dios estaba planeando para que tú escucharas este mensaje. Quizá hoy era el día que Dios estaba planeando para resolver tu situación eterna, tu problema mayor, que es tu problema en el alma. Lo demás es secundario. Yo creo que te quiere sanar. Yo creo que te quiere prosperar. Yo creo que quiere resolver tu asunto familiar. Pero antes que eso, quiere resolver tu asunto personal. Quiere liberarte de la esclavitud del pecado. Quiere darte un nombre nuevo, el nombre de Hijo de Dios. ¿Hay alguien aquí en este lugar que diga, yo quiero entregar mi vida a Jesús? Levante su mano, por favor. Alguien que nunca se ha entregado a Jesús, que nunca ha escuchado este mensaje, o lo ha escuchado y lo hizo a loco. Levanta tu mano, porque esta tarde Dios la planeó para ti. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Es solamente en Cristo. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de pecados. ¿Alguien siente la urgente necesidad de venir a rendir su vida a los pies de Cristo? Venga a este lugar, por favor. No lo retrases más. No lo retardes más. Este es el día que Dios ha creado para ti. Este es el día para que el Señor te diga, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, verán a ser emblanquecidos por el poder de la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hay gente que ha escuchado el mensaje del Evangelio.